Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. Decía Jérôme Leyen que el nivel moral de un pueblo se medía por cómo cuidaba de los más débiles. Nos parece una intuición brillante para poder definir el nivel moral de una sociedad. Si tuviéramos que pensar en quiénes son los más débiles de una sociedad, no cabe duda que el primer lugar lo ocuparía el niño por nacer en el seno de su madre. Y en segundo lugar, posiblemente, aquellas personas que se encuentran en una fase terminal de su vida o que necesitan o que viven en una gran dependencia de cuidados por otras personas para seguir con vida. Cuando uno mira cómo trata España a esas personas, con una ley muy permisiva del aborto, que prácticamente hace que la vida inocente quede a merced de la voluntad de terceros sin ningún derecho, del niño no nacido, o cuando ve esa aprobación de una ley de eutanasia que pone en riesgo la vida de aquellos que están en fase terminal o necesitan cuidados, y no solo les pone en riesgo, sino que incluso les hace que piensen que son una carga por no tomar la decisión de que les maten, pues uno tiene claro que el nivel de degradación moral de España es alto. O dicho de otra manera, que el nivel moral de la sociedad española es ínfimo. Pero parece que nuestro gobierno no está contento con ese nivel, que todavía quiere bajarlo más. Y entonces nos encontramos con una iniciativa por tratar de convertir en derecho el asesinato del inocente. En derecho constitucional. Lo del adjetivo constitucional da un poco igual, porque en tanto en cuanto se quiera considerar un derecho jurídico, pues ya muestra el nivel de degradación moral de nuestro gobierno, de nuestro legislativo, si es capaz de aprobar eso, y de otras instituciones que están llamadas a asesorar en materia legal al gobierno, como el Consejo de Estado, o aquellas que están llamadas a controlar la acción legislativa del Parlamento, como es el Tribunal Constitucional. La pregunta que tenemos que hacernos es qué ha pasado en España para que sea planteable un debate sobre si el asesinato de los inocentes puede considerarse un derecho. La realidad es que hemos descubierto que, una vez más, una de esas instituciones llamadas a controlar la labor legislativa, el Consejo de Estado, está putrefacta. Y esto no es un insulto, sino que es una descripción. Que exista un organismo que entienda que es posible establecer como derecho la matanza de los inocentes, creo que lo dice todo. Es verdad, podrán decir algunos, bueno, solo es consultivo, ya, pero menudo asesor.
Y en este sentido, tengo que decir también que agradeciendo que al menos haya consejeros de Estado, pocos, creo que de 31 fueron 7, que al menos tuvieron la decencia de decir al gobierno que si quería introducir el derecho al aborto, que lo hiciera conforme al procedimiento establecido por la Constitución, y es que si el derecho a la vida está en el título 1, que tiene una protección reforzada para su reforma, pues lo hiciera por ahí, lo cual exigiría 2/3 de cada una de las dos cámaras más referéndum, y por tanto disolución de las Cortes, cosa que Pedro Sánchez no quiere. Por lo menos tuvieron la decencia de decirle, si lo va a hacer, hágalo como Dios manda. No busque un subterfugio legal para ir por un procedimiento menos agravado, que en el mejor de los casos basta con mayoría del Senado y 2/3 del Congreso, si no se ha conseguido 3/5 de cada una de las dos cámaras, y no exige la disolución del Parlamento. ¿Pero qué quieren que les diga? Me parece insuficiente. Quizá algunos han podido pensar que era una estrategia buena. No entramos en el debate del gobierno sobre aborto sí, aborto no, y lo que ponemos es una pega técnica al intento de convertir el aborto en derecho. Y decimos, si usted lo quiere hacer, hágalo, pero hágalo conforme a lo que entendemos que dice la Constitución. Y repito, les agradezco al menos esa valentía de decir las cosas como son en cuanto al procedimiento jurídico. Pero ¿qué quieren que les diga? Es una decepción profunda que no haya habido ni un consejero de Estado que sea capaz de hacer un voto particular para decir que el derecho al asesinato de un inocente no se puede consagrar en ningún texto legal, y menos en el supuesto texto legal que es la piedra angular de toda la arquitectura jurídica de un Estado de Derecho. Porque si el asesinato del inocente se puede establecer como derecho, díganme ustedes de qué Estado de Derecho estamos hablando. Porque se supone que el Estado de Derecho está para proteger a los inocentes, a los débiles, y que por tanto la convivencia no sea la ley de la selva, la ley del más fuerte, que para eso no necesitamos ni Constitución, ni leyes, ni nada, porque nos bastamos cada uno con la fuerza que tiene cada uno. Luego, si establece el imperio de la ley, es para que sea lo justo lo que predomine, y lo que domine en la convivencia. Y si alguien nos quiere convencer ahora en el siglo XXI de que lo justo es poder matar al inocente, lo que nos está llevando es otra vez a la ley de la selva. Y hombre, es triste que no haya habido ningún consejero de Estado que se haya atrevido a levantar la mano diciendo, hombre, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, ¿a dónde van queriendo convertir en derecho el asesinato del inocente? Es que no hay que entrar ni a discutir si el procedimiento es el agravado o no agravado. Eso sí que son cortinas de humo. Lo que hace falta es que alguien diga, ponga los puntos sobre las íes. Esto no se puede considerar nunca un derecho en aquel país que se quiera llamar civilizado. Pero hete aquí que nadie lo ha dicho. Segundo punto sobre este debate. Hay quien considera que es una cortina de humo. No solo. Que le puede venir bien al gobierno este debate para ocultar todos los casos de corrupción y todas las declaraciones que están produciendo en el Senado y demás historias. No digo que no. Y no niego que pueda haber un elemento de cortina de humo en este intento de considerar derecho el asesinato de un inocente. Pero no solo es una cortina de humo. En España hay un proceso que lleva en marcha más de 50 años, no tanto todavía, desde el 77 no hacen 50 años, las van a hacer en breve, para destruir la nación española. Y esta destrucción de la nación española tiene dos elementos complementarios y no excluyentes.
Uno es la ruptura de la unidad nacional, uno es la ruptura de la cohesión nacional, y para eso se valen y se bastan la carta de naturaleza que se ha dado a los separatistas, la creación de todo el sistema autonómico, que lo único que está haciendo es romper la cohesión nacional y poner en riesgo la unidad nacional. Pero hay también otro elemento que es importante en la destrucción de España, que no es solo romperla físicamente, sino cambiar su esencia, cambiar su ser. España es una nación cristiana. España es una nación católica. La esencia de España viene determinada por la fe católica. Y si queremos destruir España, hay que destruir esa esencia. Y ahí entra todo este proceso de degradación moral de la sociedad que se ha ido inoculando desde los años 70. ¿Por qué es de los años 70 el permitir la anticoncepción? ¿Por qué es de los años 70 introducir el divorcio en España? ¿Por qué es de los años 80 introducir el aborto en España? ¿Por qué es de los 80 y de los 90 ir flexibilizando el divorcio y el aborto? ¿Por qué es de los 2000 introducir la ideología de género? ¿Por qué es de los 2000 dar el paso a la ley de plazos del aborto? ¿Por qué es de los 2000 el divorcio exprés? ¿Por qué es de los 2000 la ley de la eutanasia? Y junto a eso, toda la legislación antifamiliar, toda la persecución de la familia, etc., etc., etc. Por tanto, esto no es solo una cortina de humo, que lo será, porque ese efecto no se lo voy a negar, sino que es un paso más necesario en ese intento de destrucción de España, y concretamente de la esencia de España. Hay un libro de Jean Viguerie que habla sobre las dos patrias, refiriéndose a Francia, hablando de que hay una Francia antes de la República, de la Revolución Francesa, y otra después. Es un libro que nunca he podido leer porque no leo francés, pero lo he comentado profundamente con un amigo que sí lo había leído. A raíz de esta reflexión que le hacía yo sobre Francia, me dice, pues Jean Viguerie escribió sobre este tema, tal. Y luego buscando en internet, bueno, pues determinados movimientos nacionalistas franceses, ¿no?, criticaban a Jean Viguerie por esta idea. Y creo que tiene mucha razón, y es lo que está pasando en España. En España desde los años 70 lo que se está intentando es construir otra España. Y la base de esa nueva construcción es cambiar la esencia de España. Y para eso, proyectos de ley como este que quiere hacer el gobierno son fundamentales. Último aspecto de este dictamen del Consejo de Estado y de esta intención del gobierno de establecer como derecho el asesinato del inocente. En principio, esto no tiene visos de salir adelante. ¿Por qué? Porque si, como parece, van a ir por el artículo 40, la modificación del artículo 41, la Constitución establece que la Cámara, los requisitos son 3/5 del Senado y 3/5 del Congreso de los Diputados. Si no se consigue ese acuerdo en ambas cámaras, bastaría la mayoría del Senado, mayoría absoluta en el Senado, y 2/3 del Congreso de los Diputados. Esos números no salen si hoy no lo apoya el Partido Popular. Por tanto, parecería que esta reforma no puede salir adelante. Yo no sé si me da tranquilidad esta situación, porque hemos escuchado a Alberto Núñez Feijóo decir que estaba de acuerdo con esa sentencia del Tribunal Constitucional que de alguna manera avalaba la idea de que el aborto era un derecho. No sé qué pasaría si Alberto Núñez Feijóo, escudándose en que es un tema moral, diera libertad de voto a sus parlamentarios, senadores o diputados. Uno cree que esto no debe salir y que PP y Vox se opondrán, pero uno tampoco las tiene todas consigo. Y me parecería una falacia decir que aquí hay libertad de voto en este tema de conciencia. Porque lo que deberían establecer estos dos partidos es que no se vota a favor
de establecer como derecho el asesinato de inocentes. Y si alguien da libertad de voto y entiende que un diputado suyo puede votar a favor de esto, es que no merece dirigir a la sociedad española. Porque resulta que no hay libertad de conciencia para decidir sobre los presupuestos o sobre las infraestructuras en España, y la va a haber para decidir que el asesinato de inocentes pueda ser un derecho. O sea, que no nos vengan con subterfugios si alguno lo está pensando. Aquí o uno se posiciona a favor de la defensa del inocente, con todas las consecuencias y por tanto poniendo toda la fuerza de los votos de los dos partidos, o que no nos cuenten historias. Parece que no debe salir la reforma. Lo único que me da tristeza es poderles decir que no estoy seguro de que no salga adelante. Aunque confío en que el sentido común prevalezca. Comenzamos. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes, pues que no está de más recordarles que si quieren participar en el programa lo pueden hacer escribiendo a católicosenlavidapublica@radiomaria.es, católicosenlavidapublica@radiomaria.es, y también lo pueden hacer pues escribiendo al WhatsApp del directo. Ya saben todos ustedes que es un WhatsApp que está vigente durante el directo del programa, luego ya no. Hombre, es verdad que a veces pues alguno ha enviado un mensaje, no me he dado cuenta y al día siguiente lo recupero, pero en principio es durante el directo del programa y es el 668-594383. 668-594383. Y luego, pues, como siempre, pues ya saben que solemos dar dar entrada a llamadas del directo. Hoy vamos a empezar el programa con dos conocidos de todos ustedes, que son Javier de Miguel y Antonio Guirbau, porque pues tenemos lo que podríamos denominar ya pues una cita tradicional de este programa con las jornadas de Católicos y Vida Pública del País Vasco, que están ya este año, si no me equivoco, pues ahora me está bailando la memoria, si son las 19 o las 19 o la 20, pero bueno, ahora nos lo aclaran Antonio y Javier. Buenas tardes a los dos. Hola, buenas tardes. Luis. Buenas tardes. Una vez más aquí estamos. ¿Estamos en la 19 o en la 20? En la 20. Sí, en la 20. O sea que ya son 20 años de perseverancia. Oye, pues en primer lugar, pues daros la enhorabuena por esa constancia y por toda esa labor que venís haciendo en la CDP allí en Bilbao y en San Sebastián. Las jornadas son el día 13 y 14 de marzo y habéis elegido este año como lema ¿dónde va el mundo sin contar con Dios? ¿Por qué?
Pues sí, efectivamente, porque queremos dar respuesta a una pregunta que seguramente muchos de los oyentes que nos están escuchando se la han hecho más de una vez, ¿no? Seguro que cuando contemplan la vida diaria y la sociedad en la que nos movemos, hace un momento estaba escuchando con mucha atención la editorial que estabas haciendo, Luis, pues ese es un síntoma, ¿no? Decía don Julián Marías que la aceptación social del aborto era el hecho más grave que había ocurrido en el siglo XX, ¿no? Y ese es uno precisamente de los indicadores que hacen y nos hacen pensar y nos hacen reflexionar hacia dónde va este mundo sin contar con Dios, ¿no? Pues va a eso, va a la aceptación social del aborto, de la mentira, va al abismo prácticamente, es decir, va a un mundo en el que no cuenta la verdad, en el que la gente ha perdido el rumbo, ha perdido el sentido y se cree Dios, entonces por eso abandona a Dios. Y nos hemos propuesto reflexionar sobre esa cuestión, que nos parece vital, que es una de las 2 o 3 o 4 cuestiones que son realmente esenciales en esta vida, ¿no? El congreso, que como siempre empieza viernes por la tarde y luego dura durante todo el sábado, ¿cómo habéis estructurado el viernes? ¿A quiénes habéis traído para tratar sobre esta cuestión de la falta de Dios en la sociedad? Bueno, pues mira, el viernes por la tarde, en primer lugar, se va a hablar sobre el Papa León XIV, y además quien lo va a hacer es Jesús Colina, que es un corresponsal en el Vaticano, que es el que fundó, uno de los cofundadores de Zenit y Aleteia, y que es un buen conocedor del Papa. A continuación va a haber una conferencia de José María Alsina, que es el presidente emérito de Escola Cor Jesu y también de la Universidad Abad Oliva, que va a hablar sobre el tema de si es posible vivir sin esperanza, entre interrogantes, ¿no? Porque a veces, con esto que acabas de hablar tú de lo del aborto, que además me parece muy bien, que hables poco del aborto y mucho del asesinato del inocente, porque con eso de aborto, parece como si se quiere eliminar la realidad del asesinato, ¿no? Entonces, en un mundo así, pues parece que no hay esperanza. Pues sí que hay esperanza y es posible vivir con esperanza, ¿no? Luego a continuación viene para el sábado una conferencia sobre una mesa redonda sobre Dios y el mundo de la empresa. Luego hablaremos un poco más de esto, yo creo que es interesante. El mundo de la empresa también tiene que estar Dios. Luego otra conferencia titulada Dios da sabor a la vida, que es de un fraile dominico que es periodista y cocinero, influencer. Ha estado en Marte en el programa Masterchef. Masterchef, eso es, sí. Y luego el sábado a la tarde, pues además de un documental de un converso al anglicanismo, que fue hijo del arzobispo de Canterbury, viene una conferencia de Diego Blanco. Diego Blanco ya es uno fijo ya en plantilla aquí casi, podemos decir, en la CDP de Bilbao, que va a hablar sobre el Apocalipsis, el Señor del mundo y Tolkien. Y bueno, luego también tenemos siempre suele venir a las jornadas personal que ha dado testimonios. En este caso va a venir una madre de familia de 12 hijos, y con el título de Educando en clave de Dios. Y finalmente el tema de la inteligencia artificial no podía faltar, y bueno, pues se va a hablar de riesgos y esperanzas de este tema. Así que es un panorama un poco así rápidamente dicho, pero muy, muy completo, ¿no? Sí, porque veo que al final vais a tratar un poco de tocar la presencia de Dios en prácticamente todos los ámbitos de la vida sí. Social. Esto, en las jornadas siempre habéis tenido tiempo para la oración. ¿Este año cómo lo habéis estructurado? Bueno, pues este año, como en años anteriores, hay dos apartados. Uno de ellos es el viernes a la noche está prevista una hora santa y evangelización en la calle, que la vamos a celebrar en la iglesia de San José de los Padres Agustinos, y luego durante todo el viernes y el sábado, es decir, a la vez que se están desarrollando las jornadas, hay una capilla con exposición al Santísimo y para adorarle durante todo el tiempo que duren las jornadas. Eso va a estar en el mismo espacio donde se están celebrando las jornadas. Allí habrá también oratorio infantil, y esa es
Ese es, digamos, el apartado de oración, porque entendemos, bueno, acabáis con misa, ¿no? Acabamos también con la Eucaristía, presidida por el obispo de Bilbao, pero entendemos que la oración, lógicamente, sin oración es difícil, por no decir imposible, que podamos hacer algo, ¿no? Entonces esa palanca que mueve todo, que mueve los corazones, que mueve lo que nosotros hacemos, pues tiene que estar presente de esa manera, ¿no? Habláis de que es un encuentro para familias. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues vamos a ver, todos los temas que se comentan aquí son para jóvenes, mayores, familias. Entonces realmente a nivel familiar es muy importante tener la educación y la doctrina clara. Así como tú has estado hablando del aborto, eso no es un tema para una edad determinada, sino para toda una familia, tener las ideas claras, ¿no? Entonces es importante que a nivel familiar de los hijos pues haya unas ideas claras en todo lo que estamos hablando, acabamos de comentar, ¿no? Entonces es importante que vaya a nivel familiar. Luego si lo que tiene son niños pequeños, pues tenemos una guardería y un chiquipar que puedan ahí disfrutar un rato mientras los padres pueden ir a oír las conferencias de las jornadas. Siempre tenemos esta idea de que sea unas jornadas familiares para que puedan ir padres, hijos, los hijos pequeños que vayan a la guardería y los padres que puedan ir a las conferencias. Las jornadas son el 13 y el 14 de marzo, es decir, a 2 semanas vista. Aquellos que quieran conseguir información, apuntarse, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, pues ahora es sencillo, está a un golpe de clic, ¿no? Es decir, esto ya es algo habitual y frecuente. www.acdp.es. Entran en Jornadas de Bilbao y ahí están el programa, está la inscripción, está el manifiesto que elaboramos siempre. En fin, hemos hecho una propuesta de reflexión para hacer llegar a la sociedad lo que pretendemos con esta convocatoria y en este caso qué es qué propuesta queremos hacer llegar tratando este tema. Y repito otra vez la dirección, www.acdp.es Bilbao. Ahí encontrarán toda la información. Y una pregunta, ¿algún teléfono por si quieren llamar o tener información? Sí, bueno, pues en el mismo programa vienen dos teléfonos, ¿eh? Uno que es el 676-858-736, es un teléfono que es por las mañanas, y luego otro que es el 606-770-181, eso por las tardes. Pero bueno, si se llama a la mañana, a la tarde, a cualquiera de los dos contestan, pero un poco por tener la cosa organizada, el primero es para las mañanas y el segundo para las tardes. Y a nivel de logística, otros años había la posibilidad de quedarse a comer, ¿no? ¿Esto cómo se estructura? ¿Hay una cuota por participar? Sí, bueno, queremos también que los asistentes de alguna manera asuman la responsabilidad de sacar adelante las jornadas, no solamente con su asistencia, sino colaborando económicamente, porque lógicamente el alquiler del Palacio de Congresos en Bilbao tiene un coste, ¿no? Y el asumir, aunque sea de manera sencilla, con una pequeña participación, pues nos parece que es una manera también de hacer protagonista a los asistentes, ¿no? La participación es una cuota sencilla, son 5 euros. De esa forma lo que hacemos es pues cubrir una pequeña parte, pero ya digo, es más bien una contribución simbólica. Y luego ya se puede comer en el Palacio Euskalduna. Eso significaría que el que se quiera comer ahí en el Palacio, bueno, pues ya hay a los 5 euros de entrada habría que añadir 25 euros, ¿no? Pero bueno, eso ya es voluntario, eso ya se puede comer fuera, se puede comer ahí en el Palacio Euskalduna, pero bueno, básicamente es eso, sí. De todas formas, también hay una cuota de benefactor, porque claro, con los 25 euros tampoco no se paga ni la comida, ¿no? La comida en el Palacio Euskalduna está muy bien, se come bien, se bebe bien, y 25 euros no cuesta más. Pero bueno, hemos querido ponerlo así para facilitar un poco que la gente vaya a comer también, porque es un momento de charla, de comentarios, de conocerse unos a otros, de tal manera que si alguien puede pagar un poco más, pues hoy hay una cuota de benefactor para el que pueda y lo desee. Antonio y Javier, ¿algo más que queráis decir a las personas que nos escuchan? Bueno, pues nada, dar gracias a Radio María, darte gracias, Luis,
por el programa que hacéis vosotros también de Católicos y Vida Pública, por darnos esta oportunidad de dar a conocer esta propuesta con la que nosotros también queremos colaborar de alguna manera en aportar a la sociedad y trasladar a la sociedad, bueno, pues la propuesta de la fe, ¿no? Que desde el punto de vista de la fe hay respuestas para todo y que siempre hay esperanza, ¿no? Entonces, ¿dónde va el mundo sin contar con Dios? Pues no va a ninguna parte. Eso está claro. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer y queremos compartirlo con todos aquellos que, si se animan, y yo creo que va a ser una buena decisión, se acercan a Bilbao el fin de semana del 13 al 14 y lo comparten con nosotros. Que sean protagonistas de estas jornadas, porque yo creo que merece la pena. Sí. Oye, luego yo también quisiera decir, para terminar, que normalmente durante todas las jornadas solemos traer un icono, bien sea de la Virgen, de un santo, pues la Virgen de la Esperanza, San Ignacio de Loyola, etcétera. Este año vamos a traer la figura del Arcángel San Miguel de Navarra. Va a venir el capellán de Aralar y va a traer la imagen de San Miguel de San Miguel de Aralar por aquello de que defiéndonos en la batalla, ¿no? Estamos en una batalla continua, ¿no? Y alguien tiene que haber intercesor, en este caso San Miguel Arcángel, que nos va a defender en la batalla para que sigamos. Tú has hablado antes del aborto, es una lucha permanente, constante, pero como de ese tema pues hay otros muchos más de los que hemos hablado ahora y necesitamos un intercesor. En este caso hemos elegido a San Miguel Arcángel para que nos defienda en la batalla. Pues queridos Javier y Antonio, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Enhorabuena por el diseño de las jornadas y por también poneros este año bajo la intercesión de San Miguel, y también pues agradeceros mucho estos 20 años de perseverancia en la organización de las jornadas. Un fuerte abrazo. Vale, igualmente para ti y para Radio María. Gracias. Gracias. Adiós. I was so hypnotized by the smile in your eyes today. Flying free as a bird, caught inside every word you say. I won't ever want to see. This is big time. This is larger than life. See the sparks fly when you're standing by my side. Every step, every move, everything I do. Life is beautiful because of you. Every breath that you give in my sweet attraction, my friend, made me fall away fast so my dreams could get past the end. I won't ever want to feel this is big time. This is larger than life. See the sparks fly when you're standing by my side. Every step, every move, everything I do. Life is beautiful because of you. How did I survive before you? Keep it to the left. Pues cuando son las 10 menos 25 en la península, 9 menos 25 en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Nos vamos a meter en un tema complicado y en un tema difícil. Pero bueno,
desde la humildad de este programa, vamos a intentar abordar esta cuestión. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pues a tratar de darle una vuelta a si lo que está sucediendo en Irán, el ataque que han hecho Israel y Estados Unidos a Irán, pues lo podemos considerar justo o no desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia. Aquí yo siempre digo lo mismo y recuerdo, ¿no? La doctrina social de la Iglesia lo que nos da es unos principios a partir de los cuales juzgar las realidades sociales. Y por tanto, cuando vamos a hablar de la guerra justa, el Catecismo de la Iglesia Católica, en este caso, recoge esa doctrina social y nos da unos criterios para decir, oye, si se trata de una legítima defensa y se dan estas condiciones, es legítimo usar la fuerza militar. Obviamente, el juicio de si se dan estas condiciones o no es un juicio prudencial. Cuando digo prudencial, ¿qué es? Bueno, pues que lo tiene que hacer el que le corresponde, la autoridad que gobierna, y que en principio entendemos que es aquella que está más informada para tomar esa decisión. Por supuesto, luego puede haber malas intenciones y tal. Pero, entonces, quiero decir con esto, pues que el análisis que podamos hacer nosotros aquí, que entre otras cosas tampoco somos expertos en la situación geoestratégica de Irán, pero que creo que podemos tener conocimiento suficiente como para aplicar los criterios, ¿vale? Pero puede ser discutido por otra persona. Es decir, lo que es doctrina social de la Iglesia es que se deben cumplir estos principios. Lo que puede estar sujeto a discusión cuando no es claro la situación es si se está cumpliendo una de las condiciones o no. Porque a veces no disponemos de toda la información o a veces algunas personas lo ven de una manera distinta. Entonces es lo que vamos a tratar de analizar. Pero antes de entrar ahí, sí quería retomar una cuestión que hablamos en su momento cuando abordamos la cuestión de la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Y no voy a volver a ese programa, pero por resituar y contextualizar la situación, y voy un poco rápido porque no me queda tiempo. Básicamente en ese momento dijimos, oiga, para que haya una intervención tiene que haber causa justa. Y decíamos, en Venezuela se da la causa justa porque hay un daño causado por el agresor a la nación o duradero, ¿vale? Porque se ha intentado negociar o buscar una salida no cruenta a la situación de Venezuela y no ha podido ser, que hubiera condiciones de éxito que vimos que se daban allí y que el empleo de las armas pues no supusieran males mayores, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, pues parece que esto se ha cumplido en Venezuela y, oye, parece que hay causa justa. Y donde nosotros levantábamos una cierta duda era en la legitimidad o no de Estados Unidos para hacer esa intervención. No me atrevía a decir que no, pero reconozco que me costaba decir que sí, que estaba legitimado, ¿no? Porque de alguna manera parece que podíamos estar como concediendo un derecho de pernada a nivel internacional para que cualquiera actuara cuando quisiera. Y, hombre, no, cuando quisiera no, cuando hay causa justa, ¿no? Bueno, y en eso tuve la suerte de tener un contacto con un amigo profundo conocedor del magisterio de la Iglesia y me dijo, hombre, Luis, en esa parte creo que no has estado acertado, porque aunque tú no ibas directamente por ahí, parece que estabas de alguna manera enarbolando el principio de no intervención, ¿no? El principio de no intervención es un principio clásico del derecho internacional moderno que lo que viene a decir es que en otro país no se puede intervenir, ¿no? La soberanía es absoluta. Y en ese momento ya dijimos que no, que la soberanía no era absoluta, que la soberanía no podía ser una excusa para que un gobernante dentro de su país machacara a su población y que como nadie podía intervenir porque era soberano, no, eso ya decíamos que no, ¿no? Pero claro, la duda era, bueno, ¿quién puede hacer eso, no? Claro, entonces esta persona me recordó que en el sílabus Pío IX condena el principio de no intervención. Y cuando condena el principio de no intervención, en el sílabus hace referencia a una alocución del propio Pío IX, el 28 de septiembre de 1860, que es una alocución que se titula Novos et Ante.
nos vemos de nuevo obligados, novos et ante. Claro, ¿y qué dice ahí el Papa Pío IX? Contexto: el ejército italiano de Víctor Manuel invade los estados pontificios, además a través de la mentira, porque dice que va a entrar en los estados pontificios para ayudar al Papa a ordenar una situación de desorden, y lo que hace es quedarse e invadir y tratar de expulsar al Papa. Y entonces el Papa dice: oiga, esta intervención es injusta, y reclamo la ayuda de otras naciones para que me ayuden ante esta injusticia a la que estoy siendo sometido. Y dice: mientras tanto, no podemos dejar de deplorar, además de los otros, ese funesto y pernicioso principio que llaman no intervención, proclamado por algunos gobiernos hace poco tiempo, tolerado por otros y utilizado incluso cuando se trata de la agresión injusta de algún gobierno contra otro. Claro, el Papa lo que está diciendo es: oiga, yo he sido agredido injustamente. Parece razonable que la gente, otras naciones, vengan a ayudarme de una agresión injusta, ¿no? Mientras que el principio un poco establecido a nivel internacional hoy es el principio de no intervención. Oiga, no, aquí nosotros no podemos intervenir salvo que consigamos un gran consenso a través de la ONU o un consenso internacional como para intervenir, ¿no? Bueno, y esta persona me recordaba: oye, el principio de no intervención está condenado por la Iglesia, ¿no? Y por tanto, ¿quién está legitimado para ayudar? El que puede. El que puede, ¿no? Digo esto por aclarar pues una cuestión que yo dejé ahí un poco como diciendo: bueno, pues no me atrevo a decir que Estados Unidos tenía legitimidad para hacer esto. Bueno, pues si había causa justa, la intención recta, que eso es más difícil de medir, y además podía ayudar, pues estaba legitimado, ¿no? Y aquí, que me acuerdo esto porque hay que decir, ¿no?, quién sabe más y quién sabe menos. Bueno, pues esto me acuerdo que lo discutía con mi mujer, ¿no? Y mi mujer me decía: pero ¿cómo no va a ser legítimo ayudar al que lo necesita, ¿no? Es decir, ¿cómo un vecino que sabe que en la casa de al lado se está produciendo un abuso contra unos niños, cómo que no va a entrar en esa casa y resolver esa situación y proteger a esos niños? No, es que no tiene legitimidad, debería ir la policía. Bueno, pero es que él está ahí ahora y puede acabar con esa situación, y a lo mejor la policía le ha dicho que no puede ir. Pues entonces entra y resuelve el tema, ¿no? Entonces, digo un poco esto porque ya quiero aprovechar para decir, bueno, pues que yo creo que cuando en su momento, hablando de Venezuela, bueno, pues ponía un poco en duda la legitimidad de Estados Unidos, bueno, creo que en la medida que podía hacerlo bien y tal, Estados Unidos, como otra nación que hubiera podido hacerlo igual, pues creo que tenían legitimidad para ayudar al pueblo venezolano. A partir de ahí, luego podremos juzgar las intenciones o por qué se ha hecho ahora y no antes, pero creo que el principio es que aquel que puede ayudar al desvalido debe hacerlo. Y que la excusa de la soberanía nacional, cuando están masacrando a un pueblo, no vale. ¿Vale? Y creo, repito, cuando hay causa justa, y creo que en Venezuela, ya lo expliqué el otro día, lo hay. Claro, entonces ahora nos venimos aquí, ¿no? Nos venimos a Irán. Tema más complejo, porque no creo que si ya tenía poco conocimiento de la situación de Venezuela, pero al fin y al cabo aquí todo el mundo conoce venezolanos y estamos más cerca por la propia historia de España, y entonces llegan más noticias. Claro, ya Irán para mí es un mundo desconocido, ¿no? Desconocido. Entonces ahora nos vamos al mundo de Irán. Yo creo que antes quiero decir que cuando hay muchos comentaristas que nos hablan del derecho internacional, pues repito, el derecho internacional, lo decíamos el programa pasado, está bien. Pero si el derecho internacional contradice la ley natural, pues queridos amigos, no vale. Lo mismo que si las leyes positivas de una nación contradicen la ley natural, pues tampoco vale. Entonces creo, ¿por qué digo esto? Porque creo que el criterio del derecho internacional no es el criterio absoluto para valorar estos conflictos. No digo que no tenga peso, digo que no es el criterio absoluto, porque si ese derecho, con el ejemplo claro del principio de no intervención, contradice lo que es el derecho natural, que es, oiga, hay que ayudar al desvalido si usted puede, o al que es injustamente agredido si usted puede, pues bueno, entonces que muchas personas levantan la voz, no, es que el derecho internacional dice, bueno, el derecho internacional no debiera permitir que se masacre un pueblo, ¿no?
Entonces nos vamos con el tema de Irán. Y yo les reconozco que... Bueno, antes una previa, ¿no? Bueno, entonces como usted ha dicho que el que puede ayudar tiene legitimidad para hacerlo, entonces cualquiera puede intervenir cuando le dé la gana, o no. Para que se intervenga tiene que haber causa justa. Si no hay causa justa, no, si no hay causa justa, no hay ya legitimidad, porque no hay pie a poder intervenir. Lo primero que tiene que haber es causa justa, y en su momento explicamos por qué entendíamos que en Venezuela la había. Claro, ahora nos vamos a Irán, y yo creo que la cuestión es mucho más complicada. Y de hecho, bueno, esto como digo yo, lo hago con temor y temblor, como dirían, porque creo que no conozco tan a fondo la situación de Irán. Pero sí creo que me parece que hay diferencias entre lo de Venezuela y lo de Irán. Y que aunque estamos hablando de una intervención, no estamos hablando de la misma intervención. Y creo que esto también es importante. Entonces, claro, no sé cómo estructurarlo, ¿no? Pero, claro, aquí estamos hablando más de guerra que de una intervención, pero bueno, son básicamente los mismos ejemplos, ¿no? Entonces, claro, primera condición que nos dice el magisterio para que pueda haber un uso de una legítima defensa: que el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto. Claro, en el caso de Estados Unidos no está en guerra con Irán. Y no conocemos ninguna agresión por parte de Irán hacia los Estados Unidos. Por tanto, ya el hecho de que la guerra, la doctrina social de la Iglesia la incorpora en el contexto de una legítima defensa, si no ha habido ataque, no hay legítima defensa. Entonces, casa mal el hecho de que Estados Unidos esté interviniendo en esta guerra. En el caso de Israel puede ser más dudoso porque es un país que está en guerra con Irán. Está en guerra con Irán. Pero la realidad es que, bueno, esto ya es más difícil, ¿no? Porque están en permanente guerra. Entonces, bueno, ahí es más difícil, ¿no? Valorarlo. Porque a veces no son ataques directos, pero uno puede decir, bueno, esto es vía Hezbollah, me están atacando vía los hutíes ahí no me sale el país donde están, en el Golfo Pérsico. Entonces, bueno, pero claro, este nivel de agresión por parte de Estados Unidos no parece que está justificado porque no lo están atacando. Hombre, están atacando a un aliado. Bueno, la situación estaba en una calma tensa. Entonces claro, en el caso de Israel sí puede alegar, oiga, estoy en guerra, pero Estados Unidos no. Luego, claramente, desde el punto de vista de Estados Unidos, no veo este ataque. Claro, cuando hacíamos el análisis de Venezuela, hablábamos respecto, y aquí me voy a meter en un jardín, pero bueno, lo voy a hacer con la benevolencia de todos ustedes, lo equiparábamos más al derecho de rebelión, ¿no? Y decíamos, bueno, el pueblo venezolano tiene derecho a rebelarse contra el poder constituido, y explicábamos, pues en base a la doctrina social, por qué sí, ¿no? Yo creo que la situación de Irán, que con esto no quiero defender al régimen de Irán, porque me parece también que es un régimen que persigue a mucha parte de sus ciudadanos, pero creo que no es igual que la de Venezuela. Es que si me meto en este jardín me da poco tiempo, pero no me da tiempo. Esto lo dejo para el próximo día porque es un jardín importante, ¿no? Pero creo que la situación interior no es la misma. En Venezuela es un caos absoluto de país. E Irán no. Eso no quita que en Irán haya muchas personas, haya buena parte, o no sé cuál es el porcentaje, pero hay una parte de la población
que esté aplastada por ese régimen de los ayatolás. No digo que no. Pero no se da la situación de caos absoluto por parte del gobierno. Y bueno, yo aquí sigo un poco a Álvaro Dors en un libro, La violencia y el orden, y él dice que realmente cuando una autoridad pierde la legitimidad y por tanto de alguna manera sería legítimo levantarse en armas contra ella, es cuando la potestad no puede o no quiere mantener un orden. Con esto, Álvaro Dors lo que viene a decir es que si el orden es injusto, uno se podrá oponer de manera pacífica o de una resistencia pasiva a órdenes injustas, pero que no hay lugar a la rebelión, ¿no? Claro, ya digo, no conozco con este nivel, no soy capaz de decir cuánta población iraní está a favor de los ayatolás, cuánta no, que tampoco es que la mayoría justifique, pero claro, si vamos a entrar en un país, lo que hay que ver es cuál es la situación, y la de Irán no parece caótica. No digo que sea justa, pero no parece caótica. Entonces no es lo mismo que Venezuela. Repito, el mismo tema de apoyo popular. Claro, aquí ya se sabía, en Venezuela había habido unas elecciones donde la gran mayoría del pueblo no quería que siguiera Maduro y este había generado un fraude electoral, ¿no? Y luego es un país con caos. Es un país además que afecta a terceros, ¿no? Por todo el tema del narco y tal, que ha podido servir de excusa, pero que es un efecto real, ¿no? Es un narcoestado, no podemos decir que eso sea Irán. ¿Que Irán es un país que desestabiliza toda la zona de influencia? Por supuesto, pero como hacen todas las naciones que tienen capacidad de influencia en sus ámbitos. Con lo cual, el hecho de que Irán sea desestabilizador, bueno, pues es que todas las naciones que tienen capacidad de influencia, China, Rusia, Estados Unidos, en sus áreas de influencia, desestabilizan en beneficio propio. Con lo cual no parece que eso sea una causa justa para invadir. Entonces yo no veo por parte de Estados Unidos el daño causado por el agresor, y si nos fuéramos a la homologación de un derecho de rebelión, es decir, ayudar a un pueblo que está sometido, así como en Venezuela tengo claro que se daba esa situación, tengo muy claro que Irán es un régimen que falta muchas libertades y derechos, pero no tengo tan claro cuál es el nivel de apoyo. También es verdad que es difícil de conocer en esos países con estos regímenes tan dictatoriales, ¿no? Entonces, bueno, no veo esta parte tan claro, la causa justa, como la veía en Venezuela. Que todos los demás medios para poner fin a la agresión hayan resultado impracticables o ineficaces. Esto es otro tema que llama la atención. En el caso de Venezuela se había hablado mucho con Maduro, se le había dicho que se tenía que ir, y al final, cuando ya él dice que no se va, se actúa. Claro, llama mucho la atención que Israel y Estados Unidos estaban ahora mismo en negociaciones con Irán. Entonces, hombre, no parece razonable que en medio de unas negociaciones que no has agotado ese concurso, que es posible que no llegaran a nada, porque históricamente no han llegado a nada, pero en medio de las negociaciones tú te pongas a bombardear. Vuelvo a lo mismo, parece que no se han agotado esos medios. Repito, Israel, en el caso de Israel e Irán llevan muchos años en guerra, en el caso de Estados Unidos no. Entonces no entiendo por qué Estados Unidos acaba abruptamente con una negociación. Claro, luego también hay otra excusa, otra cuestión que se plantea como causa justa, que es el arma nuclear, ¿no? Pues ¿qué quieren que les diga? A mí no me hace ninguna gracia que Irán tenga arma nuclear. Pero creo que no son quienes otros países para decir a otras naciones qué armamento deben tener, ¿no? Cuando se habla de que una de las posibles causas de la muerte de Carrero Blanco fuera su negativa a parar el programa nuclear español, bueno, pues a mí entiendo que no era Estados Unidos quien para decirnos si podíamos tener bomba nuclear o no. Pues creo que tampoco somos quienes para decirles a Irán o no si la puede tener o no. Lo cual no digo que me guste que la tenga, pero que no me parece una causa justa para bombardear un país. Entonces no veo la causa justa
Creo que no se han acabado con todos los medios porque estaban negociando. Creo que, y me quedan 2 minutos y voy a ir volado, claro, que se reúnan condiciones serias de éxito. Bueno, pues en el caso de Venezuela se demostró que el éxito estaba. Y aunque todavía quedan muchos pasos por dar, no se ha desestabilizado totalmente el país y se van dando pasos en favor de la liberación de presos políticos y demás. Claro, aquí no tenemos muy claro a dónde vamos a llegar con estos bombardeos, hasta dónde va a haber que bombardear y esto cómo va a escalar. Porque claro, si hubiera sido como hace un año, que también nos declaramos en contra del bombardeo de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares, pero parece que se quedó en 2 bombas y aquello parecía que se acababa, pues aunque considerábamos ilegítimo esa actuación, bueno, pero es que aquí ahora no sabemos qué espita se ha abierto. Porque hemos matado a la cúpula del país, no sabemos cómo el país va a reaccionar. Bueno, ya sabemos, el país ha empezado a bombardear otros países. Con lo cual estamos haciendo que este conflicto ya no solo afecta a Israel, Irán y Estados Unidos, sino que se ve afectado en otros países, ¿no? Estamos hablando de un país de 90 millones, en el que en Venezuela parece que había un acuerdo con parte de la élite para decir, oye, vamos a hacer una transición, os vamos a quitar aquí a Maduro y vosotros ayudáis y por tanto el país queda controlado. Aquí no hay ningún acuerdo con nadie, no hay posible sustitución del poder. Han matado a Khamenei, pero ya hay un sustituto. Con lo cual, las condiciones de éxito, desde mi punto de vista, no están claras. Y luego que el empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves. Claro, me parece que en Venezuela se ha hecho bien. Y que mi duda sobre la legitimidad para hacerlo de Estados Unidos, pues, bueno, he tratado de explicar que creo que se me ha resuelto con el tema del principio de no intervención. Aquí es que no sabemos lo que va a pasar. Hemos visto que la guerra empieza a afectar a otros países. No sabemos cómo va a contestar Irán. No sabemos si esto va a recrudecer el terrorismo internacional. Con lo cual no está claro que el empleo de las armas no vaya a suponer desórdenes más graves y una escalada bélica. Y finalmente, en el caso de Estados Unidos, por apuntar, y ya lo voy a tener que dejar, bueno, pues hay una duda sobre si el presidente es la autoridad legítima para tomar estas decisiones en el concurso del Congreso y el Senado americano. Por tanto, en este caso, desde mi humilde opinión, y repito, es una aplicación prudencial desde mi conocimiento de los principios, eso sí, no discutibles que establece el Catecismo en el artículo 2309, creo que no se dan las condiciones para considerar guerra justa el ataque de Estados Unidos a Irán. Y en el caso de Israel, que me parece más complejo porque no conozco tan bien la situación, y que es verdad que son 2 países que están en guerra, y por tanto ahí sí hay permanentes ataques, hombre, creo que estando en una mesa de negociación no cabe atacar. Y creo que el argumento de que es que este vecino mío no puede tener bomba nuclear, tampoco me parece que ese argumento para poder atacar una nación extranjera. Israel creo que sí puede levantar la mano diciendo, bueno, es un enemigo y me agrede permanentemente. De acuerdo. Pero creo que no se cumplen el resto de condiciones para que esto lo podamos considerar una guerra justa. Y sobre todo por las consecuencias que puedan venir, que creo que no están controladas. Por tanto, por resumir, no me parece legítima defensa y por tanto una actuación moral el ataque que se ha producido de Estados Unidos a Israel a Irán. Y eso no quiere decir ni que me guste el régimen de los ayatolás ni que me guste Irán. Me quedo corto, me he quedado sin tiempo. El próximo lunes tratamos de abordarlo con un poco más de profundidad. Me despido hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública,
un programa que dirige Luis Zayas.